Me disgustaste desde nuestra primera noche. Esas fueron las 7 palabras que Lena Harrison le susurró a su marido durante su aniversario. Pero esto es lo que nadie esperaba. Cuando el doctor Mark Harrison escuchó a su esposa decir esas palabras venenosas, no se derrumbó. Él no se enfureció. Él simplemente sonrió, asintió y dijo, lo sé. Esta es la historia de un cirujano brillante que salvó vidas para ganarse la vida, pero no pudo salvar su matrimonio del cáncer del engaño que lo consumió durante 15 años. ¿Qué sucedió después te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el matrimonio, el dinero, la traición y la venganza? ¿Qué harías si descubrieras que todo tu matrimonio era una mentira? La lluvia golpeaba contra las ventanas de la Catedral de Santa María mientras el doctor Mark Harrison se ajustaba la pajarita por 100ª vez esa noche. La recepción estaba en pleno apogeo, las risas resonaban en el gran salón de baile, las copas de champán tintineaban y su hermosa novia Lena radiante con su vestido de novia de diseñador, rodeada de simpatizantes. Mark tenía todo lo que un hombre podría desear. A los 32 años, ya era uno de los cirujanos cardiovasculares más respetados de Chicago. Sus manos habían salvado cientos de vidas. Su reputación era intachable y su cuenta bancaria reflejaba su éxito. Esa noche se había casado con la mujer de sus sueños, una impresionante morena que lo había conquistado hacía 2 años en una organización benéfica médica, Gayla. Doctor Harrison, parece usted el hombre más feliz del mundo, dijo Morgan Clark, su padrino y amigo más cercano desde la escuela de medicina. Morgan levantó su copa con esa sonrisa encantadora que lo había sacado de problemas innumerables veces. La multitud aplaudió a la bella pareja. Pero el busca de Mark eligió ese momento exacto para romper la celebración. El tono de emergencia que todo cirujano teme. Múltiples pitidos en rápida sucesión. Código rojo. Vida o muerte. No, susurró Lena, y su rostro se ensombreció al reconocer el sonido. Mark, esta noche no. Por favor, no nuestra noche de bodas. El teléfono de Mark vibró inmediatamente después. La doctora Patricia Wong, jefa de cirugía. Su voz estaba tensa y urgente. Mark, lo siento, pero te necesitamos aquí ahora. Accidente múltiple en el Dan Ryan. Niña de 8 años, trauma cardíaco masivo. Está a minutos de desangrarse y tú eres el único que puede salvarla. El salón de baile quedó en silencio. 200 invitados vieron cómo Mark se enfrentaba a la elección más imposible de su vida. Su noche de bodas o la vida de un niño. Los ojos de Lena se llenaron de lágrimas. Me prometiste que esta noche sería nuestra. Cariño, me tengo que ir, dijo Mark tomándole las manos. Es una niñita. Soy el único que puede. Hay otros cirujanos. No para esto. Su aorta está cortada. Si no la opero en los próximos 30 minutos, muere. Morgan dio un paso adelante y colocó una mano protectora sobre el hombro de Lena. Yo me encargaré de ella. Mark, no te preocupes por nada aquí. Haz lo que mejor sabes hacer. Salvar vidas. Mark besó a Lena profundamente. Te amo, señora Harrison. Dame algunas horas y te lo compensaré por el resto de nuestras vidas. Mientras Mark salía corriendo con su smoking, se perdió la mirada que intercambiaron su nueva esposa y su mejor amigo. Una mirada que lo habría cambiado todo. 6 horas después, Mark salió de la cirugía, exhausto, pero victorioso. La niña viviría. Sus padres lloraron de gratitud, llamándolo su ángel, su hacedor de milagros. Por eso se hizo cirujano. Esos momentos en los que la habilidad y la determinación pueden arrebatar la vida de las garras de la muerte. Pero cuando regresó a la suite del hotel, Lena estaba dormida. Su vestido de novia colgaba perfectamente en el armario, sin maquillaje, luciendo tranquilo en la tenue luz. Mark no la despertó. Ya había pasado por suficientes decepciones por una noche. Nunca notó el leve olor a colonia que no era suya. Nunca se dio cuenta de que en la mesita de noche había 2 copas de champán en lugar de una. Nunca se dio cuenta de que el vestido de novia de Lena había sido colgado al revés, como si alguien hubiera tenido prisa. A la mañana siguiente, Lena se mostró cariñosa y comprensiva. Salvaste una vida, dijo ella, besándole la mejilla. Me casé con un héroe.
Solo necesito aprender a compartirte con el mundo. Mark se sentía el hombre más afortunado del mundo. Lo que no sabía era que mientras él luchaba por salvar a esa niña, Lena y Morgan estaban en esa misma cama, consumando una pasión que no tenía nada que ver con votos matrimoniales y sí con la traición. Habían pasado 14 años desde aquella noche de bodas, y el doctor Mark Harrison había construido lo que todos creían que era la vida perfecta. Su consulta florecía. Su reputación era impecable y su familia parecía ser todo lo que un hombre exitoso podría desear. Pero a veces la perfección es solo una elaborada máscara que oculta la verdad más devastadora. Fue la repentina enfermedad de David la que expondría la primera grieta en los cimientos de las mentiras. Su hijo de 8 años llevaba semanas inusualmente cansado, quejándose de fatiga y mostrando síntomas preocupantes que la formación médica de Mark no podía ignorar. La piel del niño estaba pálida. Se le formaban moretones con facilidad y su energía se había desplomado drásticamente. Necesitamos hacerle un análisis de sangre completo, le dijo Mark a la doctora. Sara, la pediatra de David. Yo quiero un hemograma completo, estudios de hierro y un panel de tipificación completo. Algo definitivamente anda mal. Lena se sentó junto a David en la estéril consulta pediátrica, sosteniendo su pequeña mano mientras las enfermeras se preparaban para extraerle sangre. Su rostro mostraba la apropiada preocupación maternal, pero Mark notó algo extraño, una tensión subyacente que parecía desproporcionada para un análisis de sangre de rutina. Probablemente solo sea un estirón, dijo con la voz extrañamente tensa. Los niños se agotan en la escuela. Se recuperará. Pero el instinto de Mark le decía lo contrario. Después de años diagnosticando afecciones médicas complejas, había aprendido a confiar en esas corazonadas que iban más allá de los síntomas típicos. 3 días después, recibió la llamada que destruiría todo lo que Mark creía saber sobre su vida. La anemia es manejable, dijo el doctor Chen por teléfono. La deficiencia de hierro, fácilmente tratable con suplementos y cambios en la dieta. Pero Mark, hay algo en los resultados de la determinación del grupo sanguíneo que no tiene sentido. Mark sintió una opresión en el pecho. ¿Qué quieres decir? David es RH negativo. Me he hecho la prueba 3 veces para estar seguro. Las palabras impactaron a Mark como un golpe físico. Todos los estudiantes de medicina aprenden genética básica en su primer año. Todos los cirujanos entendían la compatibilidad sanguínea. 2 padres RH positivos no pueden tener un hijo RH negativo. Era biológicamente imposible, tan fundamental como la gravedad misma. Hazlo de nuevo, dijo Mark. Su voz apenas se tranquilizó. Ya lo he hecho varias veces. Los resultados son definitivos. David es RH negativo, pero según el historial médico de tu familia, tanto tú como Lena son RH positivos. Las manos de Mark temblaban mientras colgó el teléfono. En su despacho del Hospital Memorial de Chicago, rodeado de diplomas y premios que proclamaban su brillantez, se quedó mirando la imposibilidad médica que acababa de destrozar su mundo. David no era su hijo biológico. La comprensión se sintió como un diagnóstico de enfermedad terminal, rápido, brutal y transformador. Si David no era su hijo, ¿qué había sido de Emma? ¿Cuánto tiempo llevaba este engaño? ¿Quién era el verdadero padre de los hijos que había amado y criado durante más de una década? Su mente repasaba las posibilidades, cada una más devastadora que la anterior. Las reuniones de trabajo nocturnas a las que Lena decía asistir, las misteriosas llamadas que atendía en privado, la creciente distancia entre ellos que él atribuía a las exigencias de su carrera quirúrgica. Mark había pasado 15 años salvando vidas, mientras que su propia vida se basaba en la mentira más elaborada imaginable. Mark Harrison siempre había sido metódico. En cirugía, la precisión marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora, aplicando esa misma precisión quirúrgica a su vida personal, comenzó la investigación más dolorosa de su carrera. Llegaron los resultados de la prueba de paternidad. En su oficina, 3 semanas después, en un sencillo sobre Manila. Las manos de Mark estaban firmes al abrirlo. Las mismas manos que habían salvado innumerables vidas, ahora temblaban al sostener el documento que confirmaría sus peores temores.
Probabilidad de paternidad, 0%. David no era su hijo. Las cifras eran clínicamente devastadoras. Los resultados de la prueba de Emma llegaron al día siguiente. La misma clínica, la misma certeza brutal. Probabilidad de paternidad, 0%. Ninguno de los dos hijos era suyo. 15 años de cuentos para dormir, rodillas raspadas, partidos de fútbol y momentos de orgullo paterno, todo construido sobre una mentira tan profunda que desafiaba la comprensión. Mark se sentó en su oficina mientras la realidad lo destrozaba. Los niños que había criado, amado incondicionalmente, por los que había sacrificado incontables horas, pertenecían a otra persona. ¿Pero quién y cuánto tiempo había estado Lena viviendo este engaño? La respuesta empezó a revelarse cuando Mark dio su siguiente paso calculado. Contrató a un investigador privado, discreta y profesionalmente, pagando en efectivo para evitar cualquier rastro documental que pudiera alertar a Lena de su descubrimiento. El detective James Crawford se especializaba en casos de infidelidad conyugal y en una semana instaló cámaras microscópicas por toda su casa de Lincoln Park. Mark se sentía fatal haciéndolo, pero necesitaba pruebas. Si esto iba camino a un divorcio, necesitaba documentación completa. Las imágenes que Crawford entregó 2 semanas después fueron más devastadoras de lo que Mark había previsto. Un video tras otro mostraban a Lena y Morgan juntas en la propia casa de Mark, en su sofá, en su cocina, en su cama. La aventura no era solo continua. Era descarada, cómoda, establecida. Se movían con la familiaridad de amantes de toda la vida, no participantes culpables de una aventura secreta. Pero fue el audio lo que realmente lo destruyó. La voz de Lena, captada con claridad por los micrófonos ocultos. Es un idiota, Morgan. 15 años y sigue sin sospechar nada. Siempre corriendo a salvar a desconocidos mientras se pierde todo lo que ocurre en su propia casa. La respuesta de Morgan fue igualmente devastadora. Los niños a veces preguntan por su verdadero padre. Emma empieza a sospechar porque no se parece en nada a Mark. Es inteligente como tú. David tiene tú ojos, tu sonrisa. A veces me pregunto cómo Mark no lo ve. Porque ve lo que quiere ver. El gran doctor Harrison, salvando vidas y haciéndose el héroe mientras su mejor amigo cría a su familia. Mark vio a su esposa reírse de verdad ante su indiferencia. La peor revelación llegó en una grabación de pocos días antes de su cena de aniversario. La voz de Lena era fría y calculadora. Ya no finjo más, Morgan. 15 años son suficientes. Voy a humillarlo en nuestra cena de aniversario y luego le entregaré los papeles del divorcio. Con sus bienes y mi acuerdo, por fin podremos estar juntos abiertamente. ¿Y los niños? Vienen con nosotros. Luchará. ¿Pero qué juez le va a dar la custodia a un adicto al trabajo que se perdió la mitad de su infancia por una cirugía? Además, eres su verdadero padre. Es hora de que sepan la verdad. Mark tuvo que pausar la grabación. El nivel de cálculo, los años de engaño, la completa ausencia de remordimiento. Era impresionante en su crueldad. Pero había más. Crawford lo había documentado todo metódicamente. Registros financieros. Mostrando que Lena había estado desviando dinero de sus cuentas conjuntas durante meses. Extractos de tarjetas de crédito que revelaban cenas costosas y estancias de hotel con Morgan mientras Mark trabajaba hasta tarde en cirugías. Registros de teléfonos celulares que confirmaban cientos de llamadas y mensajes de texto entre ellos, a veces durante las operaciones más difíciles de Mark. La aventura no había comenzado después de su boda. Nunca había terminado. Todo su matrimonio era una actuación, y Mark había sido el único que no sabía que era un teatro. Mientras Mark revisaba las pruebas, una cosa quedó clarísima. Lena había planeado cada detalle de su destrucción. La cena de aniversario había sido cuidadosamente orquestada, sus crueles palabras calculadas para el máximo impacto. Quería herirlo, humillarlo antes de arrebatarle todo por lo que había trabajado. Lo que no había contado era que el brillante cirujano al que había estado engañando durante 15 años estaba a punto de demostrar que la venganza más inteligente no es emocional, sino estratégica. Mark entró en Salaurón esa noche cargando con el peso de una devastadora certeza.
El elegante restaurante bullía con la élite de Chicago celebrando su noche de viernes, completamente inconscientes de que estaban a punto de presenciar la actuación del doctor La vida de Mark Harrison. Lena estaba sentada en la mesa reservada con el vestido negro que había comprado específicamente para ese momento. Su maquillaje era impecable, sus joyas caras, su sonrisa denotaba una crueldad que apenas podía contener. Se vistió para lo que creía que sería la destrucción de Mark. Mark se acercó con la misma serenidad que empleaba en las cirugías que salvaban vidas, besándola en la mejilla como lo había hecho miles de veces antes. Pero ahora podía detectar la colonia de Morgan en su piel, podía ver la anticipación depredadora en sus ojos. Había planeado esta noche meticulosamente. El champán caro, el ambiente íntimo, el momento calculado, todo diseñado para maximizar su humillación antes de que ella lo despojara de todo por lo que había trabajado. Mark cumplió su parte a la perfección. Elogió su vestido, le preguntó cómo había estado el día, sonrió ante su conversación forzada sobre sus hijos, hijos que ahora sabía que no eran suyos. Para cualquier observador, parecían una pareja devota celebrando 15 años de matrimonio. Durante toda la cena, la emoción de Lena apenas pudo contenerse. No dejaba de mirar su reloj, preparándose para el momento que había estado ensayando durante semanas, el momento en que le daría el golpe demoledor que destrozaría su mundo. Cuando llegó el postre, finalmente actuó. Su actitud cambió, volviéndose fría y calculadora. Extendió la mano por encima de la mesa y la tomó con una fingida ternura que parecía tocar hielo. Mark, hay algo que necesito decirte. Algo que he cargado durante 15 años. Le apretó la mano con suavidad. Su rostro reflejaba solo una atención amorosa. Lena se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro íntimo diseñado para hacer que el cuchillo se retorciera más. Me has disgustado desde nuestra primera noche. Las palabras le calaron como veneno. Observó su rostro, esperando la devastación, la conmoción, la súplica rota que había imaginado que seguiría. En cambio, Mark simplemente sonrió y asintió. No la sonrisa rota de un marido destrozado. No la expresión desesperada de un hombre que ve su mundo derrumbarse. Solo una aceptación tranquila, casi serena, como si hubiera mencionado el clima. La crueldad triunfante de Lena flaqueó momentáneamente. Esta no era la reacción que ella había anticipado. Pero tal vez estaba en shock. Tal vez aún no había sentido el impacto total. Mark terminó su vino con calma, pagó la cuenta y los llevó a casa en silencio. A la mañana siguiente, mientras Mark estaba en el hospital, salvando vidas como siempre, llegó un mensajero al Chicago Memorial con documentos oficiales. Los papeles del divorcio presentados por el abogado de Lena, exigiendo la mitad de todo lo que Mark había construido durante 15 años. Los documentos lo presentaban como un esposo negligente y adicto al trabajo, un padre ausente y un cónyuge emocionalmente inaccesible. Solicitaban la custodia total de los hijos, una pensión alimenticia sustancial y la división de todos los bienes conyugales, incluyendo su consultorio médico, su hogar y sus cuentas de jubilación. La estrategia legal de Lena fue brillante en su simplicidad. Se presentó como la esposa abandonada de un cirujano demasiado obsesionado con el trabajo como para notar el desmoronamiento de su familia. Los tribunales solían favorecer a las madres en las batallas por la custodia, especialmente cuando el padre pasaba 60 horas semanales en el hospital. Lo que Lena no sabía era que mientras ella celebraba su anticipada victoria, el equipo legal de Mark ya estaba en movimiento. Las pruebas que el detective Crawford había reunido, las cámaras ocultas, los registros financieros y las pruebas de ADN estaban listas en archivos sellados. El abogado de Mark había preparado discretamente una respuesta que convertiría el ataque calculado de Lena en su completa destrucción. Pero lo harían. Esperar. Que creyera que estaba ganando. Que su confianza creciera. Porque a veces el contraataque más devastador llega cuando tu oponente cree que ya ha ganado. Lo que Lena no sabía era que mientras celebraba su anticipada victoria, el equipo legal de Mark ya estaba en movimiento. Las pruebas que el detective Crawford había reunido, las cámaras ocultas, los registros financieros, las pruebas de ADN, estaban listas en archivos sellados.
El abogado de Mark había preparado discretamente una respuesta que convertiría el ataque calculado de Lena en su completa destrucción. Pero esperarían. Que creyera que estaba ganando. Que su confianza creciera. Porque a veces el contraataque más devastador llega cuando tu oponente cree que ya ha ganado. 3 semanas después, el Tribunal de Familia del Condado de Cook se convirtió en el escenario de la completa destrucción de Lena Harrison. Entró en la sala irradiando confianza, vestida con un atuendo conservador diseñado para proyectar la imagen de una esposa agraviada y una madre dedicada. Su abogado había preparado un caso convincente. Mark era un adicto al trabajo que priorizaba la paciencia sobre la familia, dejándola criar a sus hijos esencialmente como madre soltera. La estrategia parecía infalible. Los tribunales, típicamente las madres favorecidas en disputas por la custodia, especialmente cuando el padre pasaba incontables horas en el hospital, esperaban irse con la mitad de los cuantiosos bienes de Mark, la custodia completa de Emma y David, y suficiente pensión alimenticia para mantener su nueva vida con Morgan. Mark se sentó a la mesa del acusado con serenidad, flanqueado por su equipo legal. Su abogada principal, Margaret Chen, era conocida en todo Chicago por su enfoque metódico en casos complejos de divorcio. Había revisado cada prueba que el detective Crawford había reunido, y su estrategia fue quirúrgicamente precisa. La jueza Patricia Williams declaró el procedimiento, y la abogada de Lena comenzó a presentar a Mark como un esposo y padre ausente. Presentaron horarios que mostraban sus semanas laborales de 60 horas, ausencias a eventos escolares y cirugías de emergencia que interrumpían el tiempo en familia. Lena subió al estrado, ofreciendo una actuación digna de un Oscar. Habló de noches solitarias, niños que preguntaban por qué papá nunca iba a sus partidos, aniversarios arruinados por emergencias hospitalarias. Su voz se quebró con una emoción ensayada al describir 15 años sintiéndose abandonada y descuidada. Todo lo que siempre quise. Era un esposo que priorizaba a su familia, concluyó, secándose los ojos con un pañuelo. En cambio, conseguí un hombre casado con su carrera. La sala quedó en silencio. La expresión del juez, comprensiva. La confianza de Lena se disparó. Estaba ganando. Entonces Margaret Chen se presentó para el contrainterrogatorio. Señora Harrison, se ha presentado como una esposa y madre devota. Examinemos esa afirmación. El primer video comenzó a reproducirse en los monitores de la sala. Imágenes de una cámara oculta de Lena y Morgan en la habitación de Mark. Sus cuerpos entrelazados, su pasión inconfundible. La marca de tiempo mostraba que se grabó mientras Mark realizaba una cirugía de emergencia. El rostro de Lena palideció. Morgan, sentado en la galería, parecía querer desaparecer. Este romance lleva 15 años, ¿verdad, señora Harrison? Siguieron las grabaciones de audio. La voz de Lena se captó claramente riéndose de la indiferencia de Mark, planeando su ruina financiera, hablando de cómo los niños pertenecían a Morgan, no a su padre legal. La expresión del juez Williams se endurecía con cada revelación. A continuación se presentaron los resultados de la prueba de paternidad. La documentación oficial de ADN demostraba que ni Emma ni David eran hijos biológicos de Mark. 15 años de engaño, expuestos con absoluta certeza científica. Los registros financieros mostraban robos sistemáticos de sus cuentas conjuntas. Los extractos de tarjetas de crédito revelaban cenas y estancias de hotel caras con Morgan mientras Mark trabajaba en cirugías a altas horas de la noche. Los registros telefónicos documentaban miles de llamadas y mensajes de texto entre los amantes, a menudo durante las operaciones más difíciles de Mark. El caso cuidadosamente construido por Lena se derrumbó como un castillo de naipes. Su abogado se opuso frenéticamente, pero las pruebas eran abrumadoras, innegables y devastadoras. La mujer que había planeado humillar a Mark y robarle el trabajo de su vida vio cómo su propio mundo se desmoronaba en tiempo real, transmitido por los monitores de la sala para que todos lo presenciaran. El cazador se había convertido en la presa, y ella estaba completamente indefensa. La jueza Patricia Williams pronunció su veredicto con la fría precisión del bisturí de un cirujano. En 30 años en el tribunal, rara vez he presenciado un engaño tan calculado y cruel. Señora Harrison,
Ha perpetrado un fraude tan completo que desafía la comprensión moral. Lena se quedó paralizada mientras su mundo se desintegraba sentencia tras sentencia. El fallo del juez fue devastador y absoluto. Lena no recibiría nada. Ni pensión alimenticia, ni bienes, ni derecho a la casa que había compartido durante 15 años. Se le ordenó pagar los cuantiosos honorarios legales de Mark y renunciar a cualquier derecho a la manutención conyugal. La decisión sobre la custodia fue la más profunda. La jueza Williams dictaminó que Mark, a pesar de saber que los niños no eran biológicamente suyos, había sido su padre psicológico y legal durante más de una década. Sin embargo, dado el profundo engaño involucrado, le concedió el derecho a negar legalmente la paternidad si así lo deseaba. El corazón de Mark se rompió en ese momento. Emma y David, los niños a los que había amado incondicionalmente, cuyas rodillas raspadas había vendado, cuyos cuentos para dormir les había leído, no eran su sangre, pero eran su corazón. De pie ante el tribunal, Mark tomó la decisión más dolorosa de su vida. Con lágrimas en los ojos, negó formalmente la paternidad legal. No porque él no los amaba, sino porque ya no podía seguir viviendo con la mentira. Emma y David eventualmente descubrirían la verdad. Merecían honestidad, incluso si eso lo destrozaba. Lena se derrumbó por completo, sollozando al ver la realidad. Su brillante plan había fracasado estrepitosamente. Se iría sin nada. Sin dinero, sin hijos, sin futuro con Morgan, quien ya se había distanciado del escándalo. La mujer que había calculado cada detalle de la destrucción de Mark ahora estaba públicamente humillada, arruinada y completamente sola. 6 meses después, Mark estaba en el quirófano 3 del Chicago Memorial, preparándose para otra cirugía de emergencia. Un niño de 5 años con una cardiopatía congénita. Sus padres rezaban por un milagro. No se le escaparon los paralelismos con su noche de bodas. Una vez más, estaba eligiendo salvar la vida de una desconocida. Pero esta vez, no estaba sacrificando a su familia. Estaba honrando su verdadera vocación. Mark había aprendido la lección más difícil de todas. A veces amar a alguien significa alejarse, incluso cuando te rompe el corazón. Lena había desaparecido de Chicago, su reputación destruida, sus sueños de riqueza y felicidad reducidos a cenizas. Morgan había huido a otro estado, abandonándola cuando estalló el escándalo. Los niños vivían con la madre de Lena y visitaban a Mark ocasionalmente. Esas visitas eran una combinación de agonía y bendición, ver los rostros que había amado durante años, sabiendo que no eran los suyos, pero atesorando cada momento de todos modos. Mientras Mark hacía su primera incisión, con las manos firmes a pesar de la devastación emocional de los últimos meses, se dio cuenta de algo profundo. Siempre había sido un sanador. La cirugía era solo una expresión de ese don. Esta noche salvaría la vida de este pequeño. Mañana habría otro paciente, otra familia que dependería de su habilidad y dedicación. Lena había intentado destruirlo al revelar que su matrimonio se basaba en mentiras. En cambio, lo liberó para que descubriera quién era realmente bajo el engaño. Los hombres inteligentes no se desquitan. Van 10 pasos por delante. Y a veces la mayor victoria no es la venganza. Es recuperar tu vida de quienes intentaron robártela. El brillante cirujano que había salvado miles de vidas y finalmente había aprendido a salvar la más importante de todas, la suya. Si fueras Mark, ¿qué harías? ¿Crees que Mark se excedió? Comparte tu opinión en los comentarios. Dale a me gusta, comparte y suscríbete.